Bueno, el título del tema de esta ocasión es la maldición sobre la humanidad. La maldición sobre la humanidad. Estamos estudiando una serie sobre la historia del gran conflicto. Nuestra segunda temporada sobre la historia del gran conflicto y hemos llegado al momento donde ya Adán y Eva han caído en el pecado. Hicieron un libre ejercicio del libre albedrío que Dios les dio y pecaron, violaron la ley de Dios. Lo último que supimos fue que Dios se acercó al jardín para escuchar y preguntar por Adán y Eva. ¿Recuerdan eso? Cómo se acercó y ellos se escondieron porque empezaron a sentir el fuerte frío, como la temperatura cambió. Y entonces ellos huyeron escondiéndose de Dios. Vamos a retomar un poco sobre eso. Lo último para retomar la idea de nuestra clase anterior y entonces comenzar sobre la maldición que vino a la raza humana. En Patriarcas y Profetas, página 37, párrafo 1 dice: pero el gran legislador es Cristo, es Jesús. Iba a revelar a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad solían dar alegre la bienvenida a la presencia de su Creador. Se alegraban cuando Jesús llegaba, cuando estaban en el estado de inocencia. Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Adán no podía negar ni disculpar su pecado. Este es el siguiente párrafo, el párrafo 2 de la página 37. Adán no podía ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa. Y de esa manera el mismo Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El que por amor, ahora escuchen esto, qué interesante. Dice: el que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios. O sea, literalmente Adán se suicidó por Eva. Su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo. O sea, literalmente echó todo por la ventana. Ahora, después de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo Creador. Qué irónico. O sea, renunció a su propia vida por amor a Eva, pero fíjense la naturaleza terrible que tiene el pecado en el ser humano, como lo cambia todo. El mismo amor lo transforma en odio, de un segundo al siguiente. Dice: ahora después de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo Creador. Antes de eso estaba pensando en renunciar a su propia existencia por amor a Eva, por perderse con Eva, por no separarse de Eva. ¿Cuánto la amaba? ¿No era increíble ese amor? Superó el amor por Dios y esa fue su desgracia. Sin embargo, ahora después de pecar, se está deshaciendo de ella. No, yo no fui, la culpable fue Eva. Por culpa de ella fue que caí. Tan terrible es el poder del pecado. Termina diciendo esa cita. Cuando la mujer fue interrogada: ¿qué es lo que has hecho?, contestó: la serpiente que me engañó y comí. ¿Por qué creaste la serpiente? ¿Por qué la dejaste entrar en Edén? Estas eran las preguntas implícitas en sus disculpas por su pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su caída. Ahora escuchen esto, que es importante y tenemos que aprender de eso, porque esto esconde una lección muy importante para nosotros. Dice: el espíritu de autojustificación. ¿Saben lo que quiere decir eso? Autojustificación, que uno mismo se justifica. Sabe que ha hecho algo malo, pero en vez de asumir lo malo que ha hecho, lo justifica, lo tapa, lo adorna. Dice: el espíritu de autojustificación se originó en el padre de la mentira, o sea, el Satanás. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás. Y se ha visto en todos los hijos e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente su pecado, tratan de justificarse culpando a otros.
a las circunstancias, a Dios, y hasta murmuran contra las bendiciones divinas. Es triste, pero esta es la realidad de la condición caída y pecaminosa en la que cayó el ser humano. Bueno, vamos a hablar sobre la maldición que vino sobre la raza humana. La maldición sobre la raza humana. Sobre este tema, comentándonos el espíritu de profecía acerca de la maldición que entró al mundo por causa del pecado de Adán, hay bastantes citas, bastante contenido, así que lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a ver la primera parte, parte 1, de la maldición sobre la humanidad. Y en el próximo estudio vamos a ver la maldición sobre la humanidad, parte 2. La primera cita que quiero leerles está en Historia de la Redención, página 41, párrafo 1. Dice: vamos a hablar sobre el animal más temido y odiado de todos. Por lo menos así lo presenta el espíritu de profecía. A ver, ¿quiénes ustedes creen? Y me levantan la mano, levantando la mano. ¿Cuál es el animal más temido y odiado de todos? A ver, ¿cuál es el animal más temido y odiado de todos? La serpiente. La serpiente. ¿Algunos creen que sea otro? Yo creo que otro. No es eso, porque yo creo que otro. A ver, Cualquier opinión. el leviatán. A ver, El dragón. el dragón. Bueno, básicamente dijiste lo mismo que Meili, porque el dragón es la serpiente. Sí, ¿Y la serpiente. serpiente? ¿Cómo? La serpiente. La serpiente. ¿Cuánto creen que la Sí, serpiente? la serpiente, esa que mienta la Biblia. La serpiente. Vamos a leer acerca del animal más temido y odiado de todos. Dice aquí, Historia de la Redención, página 41, párrafo 1. El Señor se dirigió entonces a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así como la serpiente había sido exaltada por encima de todas las bestias del campo, o sea, era el animal más hermoso. Sobre eso leímos en un estudio anterior, ¿recuerdan? Sí. Que tenía alas y que Volaba. tenía brillo. Cuando se daba la luz del sol se veía dorada, así brillante, en colores. Todo eso. Pasó de ser el animal más exaltado de todos los animales del campo y descendió, dice aquí, sería degradada por debajo de todas ellas y sería odiada por el hombre, por cuanto había sido el medio por el cual había actuado Satanás. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En Patriarcas y Profetas, página 37, párrafo 4, explica lo siguiente: el Señor sentenció entonces a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás, compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella y admirada criatura del campo, iba a ser la más envilecida y detestada de todas, temida y odiada tanto por el hombre como por los animales. ¿Escucharon eso? ¡Qué fuerte! La serpiente, después de ser la criatura más exaltada, la más admirada, pasaría a ser la más envilecida, detestada de todas, temida y odiada, no solo por el hombre, sino también por los mismos animales. Los animales le temen y odian a la serpiente. Por eso que pasó en el Edén, fíjense. Y en la serpiente tenemos un símbolo de lo que pasó con Satanás. ¿Saben? Satanás era en el cielo el ser más hermoso, más exaltado, creado por Dios. ¿Y a dónde descendió? Hoy en día es el más temido y odiado, el más envilecido y detestado ser que hay en el universo, es Satanás. Dice: las palabras dichas a la serpiente se aplican directamente al mismo Satanás y señala su derrota y destrucción final. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esa es la promesa de Génesis 3:15. Ahora vamos a hablar un poco acerca del rol entre el hombre y la mujer. Porque cuando Dios hizo al hombre y la mujer en su estado de inocencia, el rol, aunque Adán había sido creado como cabeza de la creación de Dios y de la raza humana,
tenían un puesto de igualdad, Adán y Eva, pero tras la caída esto cambió. Escuchen esto, presten atención. Esta es la sumisión de la mujer y vamos a hablar acerca de las modernas Evas inquietas. Las modernas Evas inquietas. Escuchen esto como dice aquí, como lo explica el Espíritu de Profecía. Esto es Patriarcas y Profetas, página 38, párrafo 1. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. Y el Señor dijo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. ¿Escucharon eso? En la creación, en el plan original, cuando Dios lo diseñó, antes de la entrada del pecado, en la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Estaba en un puesto de igualdad con Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la armonía podían mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno o del otro. O sea, uno de los dos tenía que someterse. Repito eso, dice, pero el pecado había traído la discordia. Porque había, ¿qué cosa? Había distorsionado el carácter del hombre y de la mujer también. Ahora eran egoístas. Ahora tenían malas inclinaciones, malas pasiones. Y entonces tenían corazones orgullosos y egoístas. Y los dos iban a querer tener el control. Ahora mira cómo dice aquí, dice, el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía, para poder mantenerse esa unión y esa armonía, la única solución era mediante la sumisión del uno o del otro. Uno de los dos tenía que someterse. Ahora dice aquí, Eva había sido la primera en pecar. Esa fue su desgracia. Había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias, a la insistencia de ella. Y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. O sea, Dios colocó, tras la caída del hombre en el pecado, colocó a Eva en sujeción a su marido. Ella tenía que someterse a la voluntad ahora de su marido. Si hay una discordia, si hay una diferencia, quien tiene que someterse a quién es. La esposa al hombre, no el hombre a la esposa. ¿Entienden? Escuchen esto, porque ¿qué pasa? Tras la caída, son dos personas que tienen su propio pensamiento, su propia forma de ver la vida, y son dos corazones orgullosos. Se ha desarrollado el orgullo en el corazón humano y el egoísmo. Entonces dice, para que existiera la unidad y la armonía, antes no era así. Antes no había una sumisión de Eva a Adán. Antes estaban en un plano de igualdad, aunque Adán era la cabeza de la raza humana. Pero Eva no tenía que someterse sumisamente a la voluntad de Adán. Eso sucedió después de la caída, tras la caída, para que pueda existir la armonía y para que no existiera esa discordia. Dos personas que ahora tenían una naturaleza caída, para que existiera la armonía, entonces fue necesario que Eva, eso cayó en ella. ¿Por qué? Porque fue la primera en pecar. Entonces Eva tendría ahora que someterse a su marido. De ahí la importancia de, esto es importante para ambos sexos, tanto el varón como la mujer, a la hora de buscar un novio o una novia. La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual cuando hay desigualdad de pensamiento, de adoración, con un mundano o con una persona de otra iglesia que no tiene la misma fe que nosotros. Esto la Biblia lo prohíbe. Dios habla claro, para que no nos vaya mal, tenemos que seguir este consejo. Pero imagínense, quien debería seguir ese consejo por encima de más, debería darle mucha más importancia, deberían ser la muchachita. ¿Por qué? Porque a ese hombre que van a escoger como esposo es alguien a quien se van a someter según lo que está establecido por el principio bíblico. ¿Entienden? Así que este principio tienen que tenerlo en cuenta tanto los jóvenes como las jovencitas, pero mayormente las jovencitas, porque van a escoger a un hombre al que se van a someter si quiere que les vaya bien en el matrimonio, si no les va a ir mal. Así que esto es un plan que Dios diseñó. De hecho, cada cosa que Dios
dentro de lo que entró por causa del pecado como una maldición para la raza humana, dentro de cada detalle que Dios le señaló a la raza caída, fue de hecho para el bienestar y beneficio del hombre, para que el hombre le fuera mejor dentro de su nuevo estado, ese nuevo estado que había adquirido ahora, un estado caído y pecaminoso. Dentro de ese nuevo estado, las instrucciones que Dios le estaba dando a Adán y a Eva eran para su mejoría, para que vivieran de una mejor forma en felicidad. Así que estaba establecido que la mujer se sometería al hombre. Sigue diciendo, si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, habría resultado en bendición para ellos. ¿Qué sentencia? La sentencia de que Eva tenía que someterse a Adán. Habría resultado en una bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre, aquí hay una parte importante, el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Así que tenemos que analizarnos la parte del hombre, analizar si el rol que ha estado ocupando como líder en la familia, como padre de familia, como cabeza, ha sido abusivo. Hay muchas formas de abuso cuando se sobrecarga a la mujer, porque dice que una de las cosas que ha estropeado el plan de Dios, lo ha estropeado, porque este rol de que la mujer se sometiera al hombre era para beneficio, para que existiera paz, felicidad y armonía en el matrimonio, en la familia. Pero cuando la mujer no se somete al hombre, se frustra el plan de Dios, y eso trae infelicidad. Pero cuando el hombre ejerce un poder autoritario, abusivo, de la supremacía que se le ha dado, eso también echa a perder el plan de Dios, porque una persona que está sometida a la voluntad de otra, pero esa otra, en vez de ser ejercer como Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, porque la Biblia dice que el hombre tiene que ser cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia, pero Cristo no abusa de la iglesia, ¿entiendes? Cristo no somete a la iglesia a demasiadas cargas que no puede llevar, sino que comparte junto con la iglesia la carga. ¿Entienden? Es el ejemplo entre Cristo y la iglesia. Así debe ser entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer tienen que compartir las cargas. Si el hombre abusa de su papel, entonces eso va a traer desgracia en el matrimonio, en la familia. Es una cita muy buena, está muy interesante. Ahora sigue diciendo Patriarcas y Profetas, página 38, párrafo 2, explica: junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy. Ahora usted se pregunta, ¿quiénes son las inquietas Evas de hoy? Hoy en día hay mujeres que se la denominan en el espíritu de profecía las inquietas Evas de hoy. Sin yo argumentar mucho, yo voy a leer la cita y ustedes se van a dar cuenta por sí mismos si son de esas inquietas Evas de hoy. Dice, a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. ¿Cuál fue el error de Eva? Que se dejó llevar por la tentación de Satanás, de que si comía la fruta iba ella a alcanzar un plano superior, más autoridad, un rol más grande del que Dios le había colocado. Quería ir más allá, quería ser como Dios. Entonces estas inquietas Evas modernas, ¿qué procuran? También seguir ese principio de ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. O sea, Dios tiene un plan para la mujer, un plan designado para la mujer en el matrimonio. Cuando se busca subir más alto de ese plan, a ejercer un rol para el cual Dios no la llamó, entonces se cae en desgracia, se echa a perder el plan de Dios y viene infelicidad. Incluso no es un beneficio cuando la mujer aspira a un nivel que no es el que Dios colocó para ella, eso trae desgracia para ella misma, infelicidad a su vida. Dice, en su afán de subir más allá de su posición original. Por cierto, esto lo escribió una mujer. Ustedes saben, Elena de White, la profeta.
Así que no se podría decir que Elena White era machista por la corriente feminista que hay. Dice aquí ella, una mujer, explicando este asunto, dice: en su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. O sea que cuando la mujer sube y aspira a algo que no le toca, ¿cómo termina? Degradándose. Dice: el mismo resultado obtendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida, de acuerdo al plan de Dios. ¿Es el plan de Dios que una mujer sea pastora? ¿No? La Biblia habla del pastor, pero no de la pastora. No hay principios ni bíblicos ni en el espíritu de profecía para sostener el pastorado de una mujer. Cuando aspira a un rol que Dios no le dio ese rol, no le dio ese papel en la vida, entonces lo que hace es degradarse. Y así como muchas otras cosas. Hoy en día, Satanás ha metido una filosofía en el mundo que es la corriente feminista, el feminismo, como que supuestamente para que la mujer se libere del machismo y de ese pensamiento antiguo que tenía la gente de antes, de que la mujer solamente tenía que estar en una posición y que no podía esto, no podía lo otro. Si bien está mal el extremo de someter a la fuerza a la mujer y degradarla y bajarla en las cosas que puede hacer, también está el peligro de llevarla más allá de lo que Dios tiene designado para ella. Y Satanás le gustan ambos extremos. Tanto el extremo de que el hombre ejerza un poder abusivo de la posición que ha recibido como cabeza de familia y abuse de ese cargo y oprima a la mujer. Eso está mal. A Satanás le gusta ese extremo. También está el extremo de que entonces la mujer se libere de ese rol y quiere ejercer entonces por encima del hombre, o buscar un puesto en alguna parte en la sociedad, en algún trabajo, en algún cargo, que Dios no tenía planeado ese puesto para la mujer. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter, y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. A ver, hay mujeres en la iglesia también que, si se guiaran por los principios de la Biblia, muchos trabajos que ejercen en el mundo y en la sociedad no la ejercerían. Ustedes entienden, mira, la mujer tenía un plan diseñado por Dios en la familia. Ella tenía que ser educadora en su familia, cuidar a los hijos y cuidar la casa, el mayordomo de la casa, vamos a decirlo así. Sin embargo, cuando la mujer le dedica su vida a cierto trabajo, a cierta pasión en la vida, a cierta esfera por subir, ya sea que sea una ciencia, ya sea la medicina, a ser abogado, o cualquier otra ciencia. Hay mujeres que quieren ser hasta astronautas. Hay mujeres astronautas, policía. Entonces, cuando la mujer se mete en un área, hay mujeres policías, militares, todas esas cosas, no es el plan de Dios para la mujer. Esa mujer no puede sostener un hogar fundamentado en los principios de Dios. Que ya saben, para ser sincero, lo ideal sería que el hombre no trabajara la tierra. O sea, no trabajara en una empresa, en una oficina. Ese no era el plan de Dios. Era que trabajara la tierra, cultivara en el campo, y la mujer atendiera en la casa y fuera la maestra de los hijos, y la cocina, y la educación. ¿Entienden? Ese era el plan de Dios. Si todos nosotros siguiéramos el plan trazado en el espíritu de profecía, viviéramos en el campo, el hombre trabaja la tierra, sustenta con eso las necesidades del hogar, y en la casa la mujer se encargaría de la educación de los hijos y el sostén de la casa. Lo que tiene que ver todo en la casa sería básicamente cosa de la mujer. Ese sería el plan de Dios. Pero hoy en día la mayoría de los cristianos viviendo en las ciudades tienen que tener un trabajo que no les permite desarrollar los principios bíblicos ni el plan de Dios, y a veces la mujer tiene que meterse en trabajos, en situaciones que la obligan a hacer cosas que
inevitablemente le hace descuidar el hogar y la familia. Eso está explicado así claro en el Espíritu de Profecía. Bueno, la cita está clara, espero que la hayan entendido. Ahora vamos a ver cómo el mal pasó a formar parte de la Tierra, del planeta Tierra. Patriarcas y Profetas, página 38, párrafo 3, explica, dice: Dios manifestó a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Historia de la Redención, página 41, párrafo 2, dice: Dios maldijo la tierra por causa del pecado cometido por Adán y Eva, al comer del árbol del conocimiento, y declaró: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El Señor les había proporcionado lo bueno y les había evitado el mal. Entonces les declaró que comerían de él, es decir, estarían en contacto con el mal todos los días de su vida. Patriarcas y Profetas, página 38, párrafo 4, dicen: era la voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociera absolutamente nada de lo malo. Les había dado abundantemente el bien y vedado el mal, pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido y ahora continuarían comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida. Está interesante esa cita, ¿no es verdad? Continuaríamos comiendo el fruto prohibido. No me pregunten qué fruta es, pero esto es lo que dice acá. Continuaríamos comiendo del fruto prohibido y el mal pasaría a formar parte de la tierra todos los días. Tendríamos que hacer frente a este problema. Desde entonces el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. En lugar de las agradables labores que se les había asignado hasta entonces, la ansiedad y el trabajo serían su suerte. Estarían sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y al fin a la muerte. Historia de la Redención, página 41, párrafo 3, dice: de allí en adelante el género humano sería afligido por las tentaciones de Satanás. Se asignó a Adán una vida de constantes fatigas y ansiedades, en lugar de las labores alegres y felices de que había gozado hasta entonces. Estaría sujeto al desaliento, la tristeza y el dolor, y finalmente desaparecería. Es lo mismo que morir. Morir es desaparecer, dejar de existir. Habían sido hechos del polvo de la tierra, y al polvo debían retornar. Vamos a hablar un poco acerca del reino animal, y con esto vamos a terminar por hoy. Dice aquí Patriarcas y Profetas, página 39, párrafo 1. Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al ser humano testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de todos los seres que la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. ¿Ustedes han intentado hablarle a un león para que el león le obedezca? Ya no funciona así. Hay algunos animales que se quedaron con cierta tendencia a obedecer al hombre. Los llamamos animales domésticos. Pero la mayor parte del reino animal se rebeló contra la autoridad del hombre. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirlo a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. Y hasta aquí, por aquí vamos a ir terminando. En nuestros próximos temas vamos a estar analizando la naturaleza de la maldición que vino a la raza humana. Es interesante que dentro de esa maldición se manifiesta el amor de Dios, porque en cada detalle de esa maldición que Dios le explicó, y la maldición no es Dios que quiere enviarla, la maldición vino por sí sola a causa del pecado. No es Dios que quiere enviarnos la maldición, Dios quiere darnos la bendición. La maldición la traemos nosotros sobre nosotros mismos tras pecar. Dios simplemente estaba explicando las consecuencias del pecado. Pero en medio de todo eso, Dios coloca principios
y explica pautas que van a ayudar al hombre a convivir en medio de todo ese problema. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase. Amén.